Hoy martes 7 de enero, la Iglesia celebra a San Raimundo de Peñafort, nacido en Villafranca de Benadís, cerca de Barcelona. En el año 1175 murió en Barcelona el 6 de enero de 1275. Se convirtió en profesor de Derecho Canónico en el año 1195 y enseñó durante 15 años. Dejando España, se marchó a Bolonia en el año 1210 para completar sus estudios de Derecho Canónico. Ocupó una cátedra en la universidad por 3 años y publicó un tratado de legislación eclesiástica que aún existe en Biblioteca Vaticana. Raimundo fue atraído a la orden dominicana gracias a la predicación del beato Reginaldo, prior de los dominicos en Bolonia, y recibió el hábito en el convento dominico de Barcelona, a donde había vuelto de Italia en el año 1222. Junto con San Pedro Nolasco, fue cofundador en Barcelona de la Orden de los Mercedarios. También fundó en Barcelona y Túnez Instituto para el Estudio de Lenguajes Orientales, con el propósito de convertir a los moros y judíos. Por petición de sus superiores, Raimundo publicó la Summa Casum, de la que aparecieron varias ediciones en los siglos XVI y XVII. En el año 1229, Raimundo fue nombrado teólogo y penitenciario por el cardenal arzobispo de Sabina, Juan de Aville, y convocado a Roma en el año 1230 por Gregorio IX, quien lo nombró capellán y gran penitenciario. La fama del santo por su dominio de la ciencia jurídica decidió al Papa a emplear los talentos de Raimundo de Peñafort para reordenar y coordinar y codificar los cánones de la Iglesia. Hubo necesidad de reescribir y condensar decretos que se habían venido multiplicando durante siglos y que se encontraban contenidos en cerca de 12 o 14 colecciones. Sabemos de una bula de Gregorio IX a las universidades de París y Bolonia, que muchos de los decretos incluidos en esas colecciones eran simples repeticiones de otros anteriores, que muchos contradecían lo que se había determinado en decretos previos y que muchos, por su extensión, eran muy confusos, y finalmente que había otros que nunca habían sido incluidos en ninguna colección y se dudaba de su autoridad. El Papa anunció la publicación de una nueva bula dirigida a todos los doctores y estudiantes de París y Bolonia en el año 1231 y ordenó que solo se reconociera como autoridad el trabajo de San Raimundo y que solamente él se utilizara en la escuela. Cuando Raimundo completó su obra, el Papa lo nombró arzobispo de Tarragona, pero el santo declinó ese honor. Volvió a España una vez que terminó de editar las decretales, pero no se le permitió permanecer largo tiempo en reclusión, pues fue elegido superior general de la orden en el año 1238, aunque renunció 2 años después. Durante su permanencia en el puesto, publicó una edición revisada de las Constituciones de la Orden Dominicana, y fue por expresa orden suya que Santo Tomás escribió la Summa Contra Gentes. San Raimundo fue canonizado por Clemente VIII en el año 1606. Su summa de penitencia
et Matrimonio es famosa por ser la primera obra de ese tipo. Raimundo regresó a Barcelona por invitación de su obispo, quien lo nombró canónigo. Pero cuando los dominicos llegaron a esa ciudad, les invitaron a ingresar a sus filas y Raimundo, abandonándolo todo, entró a la orden. 17 años después, en el año 1238, fue nombrado superior general, cargo que no pudo rehusar. Durante 2 años visitó a pie los conventos de la orden. Después reunió el capítulo general en Bolonia y presentó su renuncia. Así, a los 70 años de edad, pudo regresar a las enseñanzas y a la pastoral. Nombrado confesor del rey Santiago de Aragón, no dudó en reprocharle su conducta escandalosa durante la expedición a la isla de Mallorca. Una leyenda cuenta que el rey había prohibido que las embarcaciones se dirigieran hacia España, y entonces Raimundo, para manifestar su desacuerdo con el soberano, extendió su manta sobre el agua y sobre él navegó hasta Barcelona. Una de sus obras apostólicas digna de recordar son las misiones para la conversión de los hebreos y los mahometanos que vivían en España. San Raimundo es uno de los más esplendorosos ejemplos de las palabras de Cristo: el que cree en mí hará también las obras que yo hago, e incluso otras mayores. Juan 14, 12. El rey Jaime de Aragón era señor de la isla de Mallorca, ubicada en el Mediterráneo a 360 kilómetros de Barcelona. En uno de sus viajes allá invitó al fray Raimundo, que en ese tiempo ejercía funciones de capellán de la corte. Durante el trayecto, el monarca, cuya moralidad dejaba mucho que desear, intentó forzar la conciencia del santo, exigiéndole hacer vistas gordas a su mal proceder. El hombre de Dios resistió con vigor, llegando al punto de pedir permiso para abandonar la nave en alta mar y volver a Barcelona. El rey negó su autorización a tamaña locura, la que para el santo parecía cosa sencilla, dado que Jesús vino a sus discípulos caminando sobre el mar. Mateo 14, 25. Confiado en Dios, le dijo al monarca: un rey de la tierra me cierra el paso, pero el rey del cielo ha de abrirme un camino mejor. O dicho de otro modo, él mismo es mi camino. Pero el rey amenazó al santo con la pena de muerte si trataba de huir, y al desembarcar en la isla, fray Raimundo advirtió que una escolta armada se encargaba de custodiarlo para impedir su fuga. Después de conquistar la confianza de los guardias, con su acogedora bondad, les manifestó el deseo de rezar caminando por la playa. Ellos consintieron. Al fin y al cabo, pensaban, ¿qué podría hacer aquel buen fraile desarmado para evadir la vigilancia? Tal razonamiento, muy válido para otros hombres, se mostró ilusorio contra el indomable santo. Bajo la estupefacta mirada de los soldados, extendió su escapulario de lana sobre las aguas del mar para luego embarcarse sobre él. A continuación, se abrigó con una parte de su manto e hizo la otra punta con su bastón, a la manera de una vela. El resto solo fue cosa de invocar el santo nombre de María, Señora de los vientos, de la que en un fiel devoto, un soplo suave pero veloz impulsó el velero de Dios, y en menos de 6 horas llegaba a puerto de Barcelona, venciendo milagrosamente los 360 kilómetros de distancia. Era muy de madrugada cuando llegó a su convento.
La gran puerta se abrió por sí sola, como brazos de madre recibiendo a un hijo largamente esperado. Se dirigió a su celda conventual, donde hasta las paredes parecían exultar de alegría. Al amanecer, con la modestia característica de los santos, fue a recibir la bendición del superior y comunicarle que su misión en la corte real estaba cumplida. Después de mucho tiempo fue que los hermanos tuvieron el conocimiento del portentoso milagro y por otros conductos. ¿Cómo reaccionó el rey, cayendo en sí ante tal manifestación de un poder incomparablemente mayor que el suyo? Se hizo un fiel seguidor de las advertencias de Fray Raimundo, tanto en lo concerniente a la dirección de su conciencia como al gobierno del reino. Murió casi a los 100 años, el 6 de enero del año 1275, y fue canonizado en el año 1601. Oración al amorosísimo Padre mío, San Raimundo. Vos sabéis la necesidad que padece mi alma y el consuelo que necesito. Aplicad vuestra intercesión delante de Dios, para que por vuestros méritos alcance la gracia que pretendo, si ha de ser para mayor gloria de Dios, para más servirle y amarle. Amén. Que en este día y todos los días pidamos la intercesión de San Raimundo, para que tengamos esta fe que él tuvo a nuestro Señor Jesucristo, que abrió puerta, que abrió camino, que le hizo caminar sobre las aguas. Que nosotros podamos tener esta fe en medio del sufrimiento, en medio de la muerte, en medio de las dificultades, que podamos encomendar nuestra vida a Dios y Él nos abrirá camino. Amén. San Raimundo ruega por nosotros.